La reserva que tiene esta potestad tributaria es solamente al Estado. El Estado, como la institución que representa a la sociedad política, está subordinado a la Constitución política del Estado, la Constitución política chilena, que es la que estamos todos pidiendo que haya en cambio, que es el bien jurídico más preciado que tenemos, pues es la norma jurídica encargada de velar porque todos tengamos los mismos derechos en libertad e igualdad. El carácter perfecto y perpetuo de la sociedad exige que permanentemente hayan recursos necesarios para cumplir los objetivos planteados. Por lo tanto, la facultad de imponer tributos resulta indispensable para lograr cumplir con esa meta. La norma jurídica que le permite al Estado establecer tributos, ya sea imponer, reducir, suprimir o condonar impuestos de cualquier naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma de proporcionalidad o progresión, la encontramos en la Constitución Política del Estado. Según Pedro Mazzone, este libro está en la universidad, la potestad tributaria es la facultad de instituir impuestos y tasas, y ya saben lo que son los impuestos y las tasas, como también deberes y prohibiciones de naturaleza tributaria. Es, en otras palabras, el poder general del Estado aplicado a un sector determinado de la actividad estatal, o sea, la imposición. Para Juan Eduardo Figueroa Valdés, la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado de establecer tributos por ley, modificarlos y derogarlos. De lo anterior podemos darnos cuenta que la potestad tributaria en nuestro ordenamiento jurídico está reservada al Estado. ¿Qué características tiene esta potestad tributaria? Potestad es poder. La potestad tributaria tiene la característica de que es amplia, ya que el Estado asume una triple condición respecto a los tributos, a saber, primero como creador de tributos, luego como acreedor y luego como juez e intérprete, al menos en la primera instancia de la obligación impositiva. Otra característica que tiene la potestad tributaria es que es irrenunciable. Los miembros de la nación le conceden al Estado las facultades para el cumplimiento del objetivo del bien común que justifica su existencia, de tal manera que su objetivo sea conseguir una mejor justicia distributiva a la hora de hacer efectivo el reparto de la carga impositiva. Es abstracta, porque el poder tributario existe radicado en el Estado, independientemente de que se ejerza o no la facultad de aplicar los tributos y cobrarlos. Es decir, existe aún antes de que se materialice su ejercicio. Es permanente, el poder de gravar a las personas es connatural a la existencia del Estado, es inherente a este, por lo que es imposible admitir que esta facultad desaparezca por caducidad, prescripción o cualquier otra forma. Es indelegable. La reserva del Estado del poder tributario implica la imposibilidad de que éste la delegue en cualquier forma, porque así lo dispone la Constitución. Solo por ley se pueden establecer tributos, sin que sea posible, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, que esa facultad se delegue o transfiera a otros entes o potestades. Esto por la razón muy cierta de que todos los órganos de gobierno tienen facultades tributarias de la misma naturaleza jurídica, sin que puedan establecerse jerarquías o grados entre ellos. El poder tributario es connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones. La diferencia no radica en la esencia, sino en el ámbito de actuación, en la jurisdicción atribuida a cada uno de aquellos entes con sujeción a las normas constitucionales o leyes vigentes en el país. Base constitucional de la potestad tributaria. En la Constitución de 1980, en el artículo 19, número 20, se encuentra la base constitucional del sistema tributario chileno. Los tributos deben repartirse de igual manera entre las personas en proporción a las rentas o la progresión y forma que determine la ley. La ley no puede establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden ingresan al patrimonio de la nación sin ser destinados a un fin específico, salvo que se trate de la defensa nacional o del desarrollo regional local. Los límites a la potestad tributaria.
el ejercicio de la potestad tributaria debe observarse una serie de principios, ya que la aplicación indiscriminada y arbitraria de impuestos puede provocar graves consecuencias económicas, políticas y sociales en un Estado. De ahí la existencia de los principios fundamentales o esenciales. La potestad tributaria tiene sus limitaciones consagradas en la Constitución Política del Estado y en la doctrina sobre la materia los siguientes principios. Principios de legalidad. Solo por ley, en sentido estricto, se pueden establecer impuestos, modificar o derogar los existentes. Teniendo la iniciativa exclusiva en esta materia el presidente de la República, que es el representante de la función ejecutiva, Poder Ejecutivo, solo a través de la Cámara, diputados, cámaras de origen, por medio de un mensaje. Principio de generalidad. Los impuestos deben establecerse en términos generales para todos los habitantes de la República, sean chilenos o extranjeros, o para un sector de ellos o una actividad determinada. No pueden fijarse impuestos nominativos con nombre y apellido. El principio de equidad. Los tributos deben ser establecidos considerando la situación socioeconómica de los contribuyentes, es decir, no solamente su situación patrimonial o de rentabilidad, o sus operaciones comerciales o profesionales, sino que también su estándar de vida, su núcleo familiar e incluso su estatus social. El principio de proporcionalidad del impuesto. Los impuestos no pueden ser de tal magnitud que sean expropiatorios, de manera que la tasa del impuesto no produzca el despojo del particular y no sea afectado el patrimonio o la propiedad privada del contribuyente por causa de un impuesto exagerado. Principio de la comodidad. El Estado debe proporcionar toda clase de facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este principio se cumple en gran medida a través del denominado sistema de declaración y pago simultáneo en instituciones bancarias y financieras. Este principio consiste en que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que convenga su pago. El contribuyente es por ello que debe escoger aquellas fechas o periodos en atención de la naturaleza del gravamen sea más propicia y ventajosa para que la causante realice su pago. En este principio es que el que estamos un poco quizás considerando cuando les dan opción de postergar y diferir el pago de impuestos, ¿cierto? Considerando la situación actual, ¿ya? En la época, dice, y en la forma en que sea más probable que convenga su pago. Principio de la economía o economicidad. Los impuestos deben ser eficientes en cuanto a su rendimiento neto. En otras palabras, los costos y gastos de administración y fiscalización deben ser lo menos posible. Esto se ha conseguido en gran medida con la incorporación de los sistemas computacionales y con la reestructuración del servicio de impuestos internos. El principio de economía consiste en que el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible, y para ello su recaudación no debe ser onerosa, o sea que la diferencia entre la suma que se recaude y la que realmente entre en las arcas fiscales de la nación tiene que ser la menor posible, y eso se logra si el costo de la administración es el mínimo posible. El principio de certidumbre es aquel en que todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad. Los elementos necesarios son el objeto, sujeto, las exenciones, tarifa, época de pago, infracciones y sanciones. Con estos principios se busca un principio de justicia o igualdad, es decir, aquel en que los habitantes de una nación deben contribuir con equidad al sostenimiento del Estado para mantener el orden público económico. El orden público económico, OPE, es un conjunto de normas y principios jurídicos que tienen por objeto establecer las relaciones entre particulares, entre sí y entre particulares y el Estado. El concepto adoptado por la Corte Suprema, José Luis Sea Egaña, para él el orden público económico es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla
en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Este concepto se puede utilizar cualquiera sea el modelo económico imperante. La base jurídica del orden público económico. La encontramos en la Constitución Política del Estado, en el capítulo 3, la cual contiene los principios que cimientan el orden público económico. Entre estos está la libertad económica, la subsidiariedad del Estado, el derecho de propiedad y su protección, y la no discriminación arbitraria. Además de la Constitución que nos asegura este OPE, también encontramos preceptos que propician este orden público económico en leyes, reglamentos y tratados internacionales. ¿Qué técnicas tiene este orden público económico? La regulación, o sea, establece un marco legal con respeto a la libertad de los agentes económicos. El control, regula las actividades de los agentes económicos para constatar si están cumpliendo la reglamentación pertinente. Como ejemplo de esto tenemos el Servicio de Impuestos Internos a través de las fiscalizaciones y la superintendencia, ¿cierto?, que hay de valores y seguros, financieras, etc. La limitación a la contratación y la autonomía de la libertad. Para alcanzar el cumplimiento de los principios y normas que configuran el orden público económico, es posible establecer límites a la libertad contractual y a la autonomía de la libertad, de la voluntad. Por ejemplo, la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor indica los límites máximos a cobrar por gastos de cobranza extrajudicial. Tenemos además el Decreto Ley 211 del año 73, que a través de organismos y servicios como las comisiones preventivas regionales, las comisiones resolutivas y de fiscalía, se encargan de velar para que no ocurran actos o contratos que tiendan a evitar la libre competencia dentro del país, tanto en el mercado interno como en el exterior. El artículo 1 del Decreto Ley 211 del año 73 dice: el que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados. Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se aumentará en un grado. Nota: también se consideran servicios esenciales la operación o mantención de los medios de comunicación social. Cuando no se cumple una obligación es una infracción y existe una responsabilidad civil, la cual se debe cumplir pagando los impuestos con multas, reajustes e intereses. Si la acción u omisión está tipificada como delito, significa que se altera el orden público económico, y esta alteración tiene asignada una pena punible, o sea, con cárcel. Se tiene que responder penalmente. El Servicio de Impuestos Internos se querella al juzgado del crimen y se castiga al involucrado con presidio, además de tener que cancelar los impuestos con multas, reajustes e intereses. La fuente de la responsabilidad penal está en la ley. Cuando se afecta el orden público económico, se afecta el principio de legalidad. Al evadir, el contribuyente está afectando el principio de la igualdad, está afectando al orden público económico. Resumiendo, con lo antes señalado podemos decir que el hecho de que existan límites al poder tributario nos asegura que los impuestos afectarán a todos por igual, sin importar el gobierno que esté de turno, porque la Constitución Política del Estado está por sobre los grupos políticos. La equidad de la imposición tiene relación con los principios de la generalidad y de la uniformidad. Que sea general significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincide con la hipótesis que la ley señala como hecho general, generador del crédito fiscal. Que sea uniforme significa que todas las personas sean iguales frente al tributo. El impuesto será uniforme si la ley trata igual a situaciones iguales y desigual a situaciones desiguales. Cuando se pasa a llevar la equidad, se altera el orden público económico, OPE, y se produce delito tributario. Desarrolle. ¿Con qué fin el Estado ejerce su poder tributario? Para tener aceptación de los contribuyentes, es la alternativa A. Para obtener ingresos,
Para solventar el gasto público es la alternativa B. Para solucionar problemas entre empresas privadas o para informar a la Superintendencia de Valores y Seguros. La respuesta a la pregunta ¿con qué fin el Estado ejerce su poder tributario? Es la letra B. Ejerce su poder tributario para obtener ingresos para solventar el gasto público. ¿Cuál es la función del derecho fiscal? La del derecho fiscal es obtener recursos. La asignación de recursos, la fiscalización de los recursos, la erogación de los recursos están relacionadas con otros tipos de derechos. Y si no tuviéramos límites a la potestad tributaria, reflexión. ¿Es necesario mantener el OPE? ¿Qué piensa respecto a qué parte de las retenciones de honorarios vayan a las AFP? Lectura complementaria, ahí tienen, ¿cierto? Y un glosario. En este glosario tenemos la palabra potestad. Poder jurídico del Estado que lo faculta a crear, modificar y suprimir tributos, el cual tiene como característica el ser abstracto, permanente, irrenunciable y limitado.